Regresamos con más información. En una acción conjunta, fuerzas federales lograron detener en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, a 3 sujetos señalados como miembros activos del Cártel del Golfo. Entre los capturados se encuentra Santos N., mejor conocido por los alias M17 o Jimmy, señalado como cabecilla operativo del grupo conocido como Los Metros, y vinculado directamente con el secuestro y asesinato de 5 integrantes de la agrupación musical Fugitivo. Durante la madrugada del domingo, 2 de junio de 2025, el ambiente en Reynosa cambió drásticamente. Las calles, acostumbradas al flujo constante de vehículos y al ajetreo característico de una ciudad fronteriza, fueron ocupadas por un despliegue militar sin precedentes. La movilización fue encabezada por elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, en lo que fue descrito como uno de los mayores golpes coordinados contra el crimen organizado en la región. El objetivo era claro: capturar a Santos N., alias M17, pieza clave en la estructura de Los Metros, un brazo armado del Cártel del Golfo. Este individuo no solo es acusado de múltiples actos de violencia en el Estado, sino también de ser el autor intelectual de una masacre que estremeció al país entero: el brutal asesinato de los 5 miembros de la banda Fugitivo. Desde primeras horas del día, los residentes del fraccionamiento Punta Mita, al sur de Reynosa, notaron movimientos extraños. Vehículos blindados comenzaron a cercar la zona, y soldados armados hasta los dientes establecieron un cerco en las calles adyacentes. Nadie podía entrar ni salir. La tensión crecía mientras los vecinos se preguntaban: ¿quién era realmente M17 y cómo lograron dar con él? El operativo fue el resultado de una exhaustiva labor de inteligencia. Durante semanas, las autoridades habían seguido los pasos del grupo delictivo, identificando patrones, puntos de reunión y logística. M17 no era un delincuente común, sino un estratega criminal vinculado a secuestros, extorsiones y desapariciones que azotaban el norte del país. Alrededor del mediodía, tras varias horas de encierro y con el área completamente asegurada, Santos N. fue capturado dentro de su residencia. Junto a él, otros 2 sujetos también fueron puestos bajo custodia, ambos con antecedentes de participación en actividades delictivas. El lugar fue intervenido de inmediato. Se decomisaron armas largas, narcóticos, grandes cantidades de dinero en efectivo, superando los 800.000 pesos, y más de 10 vehículos de gama alta. Este arresto fue visto como un golpe directo al núcleo del Cártel del Golfo, una señal de que el Estado podía actuar con fuerza cuando era necesario. Poco después de su detención, Santos N. fue trasladado en una aeronave tipo Hércules, desde Reynosa rumbo a la capital del país, donde enfrentará acusaciones formales por homicidio agravado, delincuencia organizada y otros delitos graves. La noticia se propagó rápidamente por medios y redes sociales. El caso del grupo Fugitivo había tocado fibras sensibles en la población, y ahora, con esta detención, muchas familias exigían saber más. ¿Era esto el principio del fin para una de las estructuras criminales más peligrosas del noreste? ¿O solo una pieza menos en un rompecabezas mucho más extenso? Lo que sí quedó claro fue que la captura de M17 no solo cerraba un capítulo de horror, sino que habría otro aún más oscuro y complejo, el que revelaría los vínculos entre el crimen organizado y otros mundos que, hasta ahora, parecían ajenos a la violencia, como la música regional. Pocas horas después del arresto de Santos N., alias M17, un nuevo operativo fue activado, esta vez enfocado en inspeccionar su residencia, ubicada en una zona residencial de Reynosa. Lo que los agentes encontraron en el interior del inmueble superó cualquier expectativa y reveló una infraestructura criminal sumamente sofisticada. La vivienda no era simplemente un escondite, era una base de operaciones encubierta, adaptada con todo lo necesario para dirigir y sostener actividades ilegales de alto nivel. En el interior, las autoridades aseguraron armamento exclusivo del uso militar, cartuchos, cargadores de alto calibre y drogas clasificadas, cocaína, cristal y marihuana. Todo estaba dispuesto con precisión, como si formara parte de una red logística activa y en funcionamiento. Varias habitaciones funcionaban como centros de almacenamiento,
Allí se encontraron bolsas llenas de dinero en billetes pequeños, sumando más de 800.000 pesos, lo cual evidenciaba un flujo constante de ingresos provenientes de actividades ilícitas. Además, en el garaje y los alrededores del domicilio se hallaron 12 vehículos de lujo, muchos con placas alteradas o reportes de robo, lo que dejaba en evidencia el estilo de vida lujoso y blindado que llevaba M17. Pero lo que más inquietó a los investigadores no fueron las armas ni los autos, fueron los documentos, libretas, dispositivos electrónicos y anotaciones encriptadas que conectaban, de forma inquietante, al crimen organizado con otro sector inesperado: la industria musical, específicamente la escena de la música regional mexicana. Entre los objetos decomisados había cuadernos con fechas y nombres codificados, teléfonos celulares sin línea registrada, memorias USB y laptops protegidas con software de cifrado de nivel profesional. Todo apuntaba a un posible vínculo entre M17 y el grupo fugitivo, la banda cuyos miembros fueron secuestrados y asesinados meses atrás, en circunstancias que aún no se esclarecen del todo. Este hallazgo reavivó una teoría que hasta entonces parecía marginal: que algunos músicos podrían haber sido utilizados como peones dentro de una red de favores, pactos y traiciones, donde la música funcionaba como fachada, como canal de comunicación o incluso como advertencia encubierta dentro del narco. Las alianzas y rivalidades podrían haber escalado a tal punto que el secuestro y ejecución del grupo fugitivo no fue un crimen aleatorio, sino parte de una represalia o una purga interna. Los peritos del Ministerio Público y especialistas en delitos tecnológicos trabajaron por horas en el lugar, extrayendo información, cruzando datos y tratando de desencriptar los archivos hallados en los dispositivos. A cada paso, la historia se volvía más turbia, más compleja, más explosiva. Mientras los medios enfocaban su cobertura en la figura de M17 como símbolo del narco en la frontera, el cateo en su residencia comenzaba a revelar una telaraña mucho más profunda. Una telaraña que atravesaba no solo estructuras criminales, sino también el ámbito artístico, el espectáculo popular e incluso sectores que podrían tener vínculos con instituciones legales o culturales. El gobierno estatal y federal emitió comunicados destacando la importancia del golpe y la cooperación entre fuerzas armadas. Pero entre líneas, muchos empezaban a hacerse la pregunta más inquietante: si la música, uno de los emblemas más fuertes de la identidad mexicana, está siendo cooptada por el crimen, ¿quién queda a salvo? Las familias de los músicos asesinados pedían respuestas. Los fans, consternados, miraban con nuevos ojos las letras, los conciertos, los movimientos del grupo fugitivo antes de la tragedia. Lo que había empezado como un acto brutal de violencia, ahora se entrelazaba con una historia de infiltración, poder y manipulación. Y mientras la opinión pública trataba de procesar lo que salía a la luz, la historia dio otro giro inesperado: la intervención en la casa de Carlos González, el único sobreviviente del grupo musical. Mientras los peritos aún trabajaban en descifrar lo encontrado en la residencia de M17, un nuevo operativo fue desplegado, esta vez dirigido al domicilio de Carlos González, el único miembro de fugitivo que había salido con vida tras la masacre. La versión oficial decía que se salvó por un imprevisto mecánico. Una ponchadura de llanta lo había obligado a quedarse atrás. Pero las dudas ya comenzaban a crecer. Su casa estaba situada en una zona discreta, a las afueras de Reynosa. Una propiedad cerrada, con poco movimiento, casi invisible. Pero lo que encontraron dentro redefinió por completo el caso. En lugar de objetos personales comunes o recuerdos de su carrera musical, los agentes hallaron maletas repletas de efectivo, con más de 10.000 pesos divididos en billetes de baja denominación. También localizaron teléfonos sin línea registrada, una laptop con un sistema de encriptación altamente sofisticado y, lo más perturbador, una libreta negra que contenía nombres, fechas, coordenadas y símbolos que aún no han sido completamente descifrados. Pero lo verdaderamente desconcertante fue lo que no encontraron. No había fotografías de su familia, ni de los conciertos con su grupo, ni vestuario, ni instrumentos, ni objetos personales relacionados con su pasado artístico. Era como si todo lo que lo conectaba con Fugitivo hubiera sido borrado cuidadosamente, como si se hubiera preparado para que lo descubrieran así.
La actitud de Carlos también llamó la atención. No ofreció resistencia. Tampoco mostró emoción. Un agente describió la escena como demasiado limpia, demasiado controlada. Y otro fiscal, bajo anonimato, dijo algo aún más inquietante. Parecía que nos estaba esperando. Esto desató una hipótesis mucho más compleja, que Carlos González no era simplemente un sobreviviente, sino un eslabón clave en una cadena de comunicaciones internas que permitía al grupo criminal operar desde las sombras. Tal vez como informante, tal vez como enlace, tal vez como chivo expiatorio, pero en cualquier caso ya no era solo una víctima. En la casa también se encontraron bolsas con sustancias aún no identificadas y varios dispositivos electrónicos que están siendo analizados por expertos en informática forense. Todo apunta a que el crimen organizado había logrado infiltrar no solo sectores criminales, sino también culturales, transformando la música regional en un campo de batalla invisible. La comunidad se dividió. Algunos defendían a Carlos, asegurando que era inocente. Otros comenzaron a sospechar que la historia oficial estaba incompleta. En cualquier caso, el impacto fue claro. La narrativa ya no era solo sobre un grupo asesinado, sino sobre una red clandestina, sofisticada y profundamente arraigada en la vida cotidiana de Tamaulipas. Con la captura de Santos N., alias M17, el gobierno federal anunció que el caso sería considerado de interés nacional y se abriría una línea prioritaria dentro del registro de víctimas de alto impacto. El gobernador, Américo Villarreal, respaldó esta decisión, comprometiéndose a que las familias de los músicos recibirían justicia. Pero más allá de los comunicados, en las calles de Reynosa, Matamoros y otras ciudades del norte, el miedo no se fue. La red criminal seguía activa, dispersa en células que se movían como corporaciones clandestinas, con estructuras propias, sistemas de vigilancia y, como se acababa de descubrir, conexiones con el mundo cultural. El caso de Fugitivo generó presión ciudadana y desde colectivos y organizaciones culturales surgió una propuesta: el Protocolo Fugitivo, una iniciativa estatal que buscaba proteger a artistas, promotores y trabajadores del espectáculo en regiones de alto riesgo. Se planteó también, en el Congreso local, una ley que otorgara protección legal y protocolos de emergencia para músicos en gira, especialmente en zonas marcadas por el narco. La declaración más contundente vino del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, quien afirmó: «La cultura no se silencia». Y quienes intentaron callar a Fugitivo conocerán el peso completo de la justicia. Estas palabras resonaron fuerte, no solo como promesa, sino como advertencia. Sin embargo, los investigadores sabían que la captura de un solo hombre no terminaba la historia. Las pistas encontradas en la residencia de M17 y en la casa de Carlos apuntaban a conexiones transnacionales, incluso con redes en el sur de Texas, y una estructura paralela de operación que aún no ha sido desmantelada. Hoy, Tamaulipas sigue siendo un campo de lucha, pero también un lugar donde la resistencia comienza a tomar forma. La historia del grupo fugitivo, aunque marcada por la tragedia, se transformó en un símbolo de algo mayor: la urgencia de defender la cultura, la música y la vida misma frente al poder del miedo. Porque en esta frontera, donde el silencio muchas veces protege al crimen, cada voz que se levanta es un acto de valentía, y cada canción una forma de memoria. Y esa memoria ya no se callará.